Y en el día de hoy, Tenchi Rodríguez, un servidor Héctor Gómez, vamos a tener un contacto que yo sé que muchos, o la gran mayoría de ustedes van a disfrutar en toda la extensión de la palabra. Se trata de Jorge Rolando Bauer, ese argentino ya aplatanado que no hay dudas de que es el artífice, o al menos tiene una cuota muy alta en lo que tiene que ver con el fútbol aquí en el país, desde cuando llegó al país en 1977 y contrajo nupcias con la dominicana Guillermina Sáiz. O sea que desde entonces ya venía dando visos de que el hombre se iba a aplatanar. Vamos a dar las buenas tardes formalmente a Tenchi, nuestro amigo y hermano, y que de paso presente a nuestro invitado de hoy. Adelante, Tenchi, hermano. Muchas gracias, Héctor. Un abrazo, hermano. Gracias, hermano. Para Francis, Lorena, Cundo, toda la República Dominicana. En especial a esos dominicanos que como yo nos encontramos fuera y estamos siempre conectados con la Z. Hoy me llena de orgullo como dominicano tener a un invitado tan especial. Sobre todo, oye esto, Héctor. Sí. Cuando yo tenía 8 años y medio, casi 9, él fue a jugar como portero al Centro Juvenil Dosa en La Vega. Wow. Ahí tenía yo 8 años y medio. Fue la primera vez que lo vi. Y de inmediato no vamos a perder tiempo para presentar a don Jorge Rolando Bauer, un embajador no solamente del fútbol, de la República Dominicana, y que verdaderamente para Tenchi Rodríguez es un inmortal del deporte dominicano. Don Jorge, saludos, bienvenido. Bueno, Tenchi y Héctor, muchas gracias por la invitación. Yo espero que no se vaya a producir un feedback con el audio, estoy en el celular. De todas maneras, para mí es un privilegio compartir con ustedes una audiencia cautiva, una hora idónea y lógicamente con anfitriones de calidad. Gracias. Héctor aquí y Tenchi allá, pero aquí. Así que a ambos les reitero el agradecimiento y estoy a su entera disposición. ¿Ok? Cómo no, un honor, don Jorge Bauer. Tenchi, me permito iniciar con las preguntas de lugar al señor Bauer. En esa llegada al país en 1977, ¿advertía usted que el fútbol poco a poco y de forma gradual y sistemática iba a tener un espacio importante en una sociedad que tiene como marca país el béisbol, hasta el punto de que, bueno, usted da un vistazo en los colegios y no hay dudas de que la disciplina del fútbol es la más practicada en el país? ¿Usted advirtió que ese fenómeno se iba a dar en este país, don Bauer? No, mentiría si imaginé esto. Lo que sí siempre trabajé con la convicción de que el fútbol funciona en todas partes del mundo, es apreciado, es valorado, tiene valores, y el dominicano de por sí, su biotipo le permite hacer el deporte que se proponga. Había que encontrar la manera, primero, de la difusión. No puedo valorar algo que no conozca. Exacto. Y a partir del conocimiento, y a partir del momento en que los medios de comunicación comenzaron a ocuparse, tal vez de rebote en el fútbol, con la llegada del cable, con la continuidad de gente que de hace mucho tiempo está trabajando, se sumaron todos esos factores y bueno, se ha llegado hasta donde hemos llegado, y yo creo que ahora es que falta, ¿no? Jorge, cuando tenemos la oportunidad de escuchar la palabra o el nombre La Patagonia, eso tal vez en novela, en películas, los dominicanos nos familiarizamos con Argentina, pero la Patagonia, ¿qué significa? Eso es lejos, mi amigo. Bueno, la Patagonia. Bueno, mira, la Patagonia hay dos. Está la Patagonia de
las fotos bonitas, Bariloche, la cordillera, los lagos, y está la Patagonia de trabajo. Yo soy de la zona de trabajo, Comodoro Rivadavia, zona de petróleo, donde en el sur, porque es tan agreste y lo que hay es petróleo, la gente tiene obligatoriamente que trabajar. Y lógicamente, como Argentina, país de 40 millones de habitantes, donde 13, 14 viven en Buenos Aires, para el resto nosotros somos paisanos. Entonces, yo asumo con orgullo mi condición de patagónico, paisano, trabajador. Don Bauer, cuando usted hablaba del fenotipo, que cabe también todo lo que es la contextura del dominicano, que según usted yo coincido, puede tener la capacidad de ser bueno y destacarse en varios deportes por las habilidades propias que conlleva ese fenotipo, el cual usted destaca. ¿Qué tiene de especial el dominicano desde el punto de vista atlético que le permite a usted tener ese juicio de valor de que es capaz de destacarse en cualquier disciplina deportiva? Mira, es que el fútbol es el más democrático de todos los deportes. Nunca me he dedicado a denostar los valores que pueden tener y que tienen todas las otras disciplinas deportivas. Con destacar las virtudes del fútbol es suficiente. El fútbol no discrimina a los que tienen tamaño de jugadores de baloncesto. Tampoco discrimina a aquellos que aspiran a ser inspectores de zócalos, es decir, que son bajitos. Sí. Hay gente que tienen un físico atlético que maravilla, tipo Cristiano Ronaldo. Hay gente como Messi con carita de yo no fui, que realmente su físico no impresiona. Yo creo que el valor más grande que tiene el dominicano, antes lo percibíamos cuando llegábamos al aeropuerto, que lo primero que uno encontraba era parejita de niños bailando el merengue. Y el paso del cadencioso merengue no es más que el gesto técnico de un dribbling. La cintura para un lado, el tronco para el otro, y ahí tenemos el dribbling de fútbol. Cuando nosotros visitábamos el país completo, desde Pedernales, Barahona, La Vega, Santiago, Jarabacoa, Valverde Mao, etcétera, etcétera, a los niños no hay que enseñarle a driblear porque te miran, se lo explican y al ratito lo asimilan. El niño dominicano y el dominicano es fresco, es pícaro, y el fútbol es un deporte que necesita de picardía. Jorge, podemos decir de que su llegada a República Dominicana fue a nivel familiar o por el fútbol. ¿Quién fue responsable? No, fue el fútbol, Lo que acontece que el contacto con el entonces señor secretario de Deportes, don Huiche García Zaleta, se hizo mediante la familia de mi esposa, pero se hace enviando mi currículum, se hace con conocimiento. En eso entonces, Héctor y Tenchi, se sabía muy poco del mundo. Por ejemplo, yo viví en Francia 6 años y medio. Salir a comprar un ticket de avión para Dominicana, te decían Dominica o te mandaban a Puerto Príncipe. Es decir, no era fácil ubicar en la geografía mundial a República Dominicana. Esto no es ofensivo, esto es una realidad. Pero fue el fútbol el motivo y se complementó que mi pareja de vida, mi esposa, es dominicana. Perfecto. ¿Les escucho? Entonces, entonces la esposa suya era ella de algún militar. ¿Cómo se dio ese enlace? Porque el país tal vez conoce el Jorge Rolando Bauer que
ha dirigido la selección, que ha jugado el fútbol en Dominicana, que es el padre del fútbol, pero la relación, su esposa, Wichi García Saleta, el año en que llegó, habla un poquito de eso, porque es interesantísimo el tema, Jorge. No, gracias. Mira, mi esposa es una dominicana, un ser humano extraordinario. Estaba estudiando en Francia, becada por la embajada francesa en Lille. Mis 2 segundos años después de llegar a Francia, primero estuve en Troyes, en el este, y como en Lille tenía el bufete de abogados más conocido trabajaba en la nacionalización de los futbolistas sudamericanos, voy a Lille y ahí establezco contacto en la universidad con la colonia de estudiantes latinoamericanos. Tenemos que recordar que en 1974, 75, 76 se había producido una gran migración de jóvenes estudiantes con inquietudes revolucionarias de Chile, de Argentina, de Uruguay, y terminaron en el norte de Francia en la Universidad de Lille. En ese contexto conozco a mi esposa, y su padre era un militar de grado, que no incidió en absoluto, pero que acontece, si hoy en día todavía todos nos conocemos, en ese entonces la referencia de mi suegro, claro, pesaba, ¿no es cierto? Considero que pesaba. Perfecto. Don Bauer, una de las preguntas que constantemente nos hacen los seguidores del deporte y los que de una u otra forma se interesan, obviamente, por este pasatiempo, el deporte más practicado a nivel mundial, el fútbol. Y en eso quisiera que usted ponga en contexto en el marco referencial que voy a usar para la pregunta. Me explico. Cada vez que cada 4 años llega un mundial, la gente constantemente nos pregunta, me imagino que Tenchi ha vivido eso y todos de una u otra forma: Gómez, ¿qué nos falta para estar en un mundial? ¿Qué debemos hacer? Es tan difícil, estamos a 50, 80, 100, 150, se descarta. ¿Qué hay que hacer? Y en ese contexto que usted explique si se quiere, cabe el término, el organigrama, lo que hay que hacer, los pasos que un país determinado, una selección, debe ir dando pasos, entiendo que tanto cuantitativos como cualitativos, para alcanzar ese estadio de desarrollo. ¿Qué tan difícil es soñar con que algún día este país pueda estar en un mundial de fútbol, don Bauer? Bueno, soñar, todos tenemos derechos a soñar, ¿no es cierto? Lo que yo voy a externar, Héctor y Tenchi, es un criterio muy personal, es un criterio que no está sujeto a ganar simpatía. Es más, a veces el ser fiel a uno mismo, ser auténtico, gana antipatías. Sí. Porque la mayoría de las personas expresan lo que la gente quiere escuchar. Pero a esta altura de mi vida, ¿tú entiendes? 70 años, sobreviviente de un cáncer, siendo abuelo, orgulloso de mi presente, me miro al espejo toda la mañana y sí, digo, caramba, estoy calvo, estoy arrugado, pero bueno, no voy a cambiar. En primer lugar, hay que recordar que en el mundo del fútbol existen 211 países. De esos 211 países, 82 han tenido el privilegio de estar en el Mundial. Por lo tanto, mucho más de la mitad de los países que conforman la FIFA no han logrado llegar a un Mundial. Haití ha estado en un Mundial en 1974. Cuba estuvo en un Mundial, el primer país caribeño en estar en un Mundial, en 1938. Ahora bien, esa referencia histórica, y ustedes me dicen, hoy por hoy, el fútbol dominicano está mejor estructurado que el de Cuba y que del Haití.
Yo le digo rotundamente que sí. El objetivo nuestro como país, como futbolista doliente, no tiene que centralizarse pura y exclusivamente en llegar a un mundial, si no tenemos una base sólida, si no tenemos una estructura, va a ser construir un castillo de arena cerca de la ola del mar. La diáspora, la cantidad de jugadores que por diferentes razones se han podido integrar al fútbol donde sus madres se han trasladado, son valores importantísimos. Pero, insisto, es verdad que la vitrina que representa la Copa Mundial de Fútbol, es verdad que la recompensa económica que significa llegar a un mundial es apetitosa. Pero yo creo que sería mucho, mucho más saludable trabajar con un plan de desarrollo efectivo. Les voy a decir, Héctor y Tenchi, y ustedes me pueden cortar cuando lo estimen, que Venezuela, al igual que República Dominicana, no ha estado en una Copa Mundial en categoría absoluta. Si me preguntan qué fútbol está más desarrollado, Venezuela o República Dominicana, 140.000 veces más Venezuela. Ha estado en mundiales sub-17, en mundiales sub-20, en mundiales femeninos. Panamá, por primera vez en la historia, participó en un mundial en Rusia 2018. Pero, previo a llegar al Mundial de Rusia, selecciones absolutas, y puntualizo esto, tanto Tenchi como Héctor, porque existen mundiales, el grande, es decir, la absoluta, selección absoluta, pero existe el mundial sub-20, sub-17, femenino también, pero lo que trasciende es el mundial. La base está en las selecciones con límites de edad, pero Panamá ha estado en mundiales sub-17 y sub-20, es decir, que tienen una plataforma. Nosotros no tenemos una plataforma. Yo espero, mis respetados anfitriones, que esto no les haga caer la audiencia, pero llegar a un mundial de fútbol sin la plataforma es como darle Mercedes-Benz a los choferes de carro público. Si no saben manejar su chatarra, ¿cómo van a manejar un Mercedes-Benz? Exactamente. Muy buen paralelismo. No, excelente la explicación. Mira, me disculpan, soy pasional, y claro, la diplomacia, participé en el mismo diplomado que Frank Krawinkel, y primero me echaron a mí y después lo echaron a Frank. Con la sinceridad. Mira eso, nada más a los peloteros, manda saludos, mira. Sí. José Salcedo, cariñosamente Pliego. Ramón Salcedo, cariñosamente La Tabla. Roque Peña. Esas son gente que jugaron fútbol con Rolando Bauer allá en La Vega. Oh, qué bien. Mira, La Tabla, un ser humano extraordinario, ha tenido un percance de salud, una persona con una fuerza para superarse extraordinario. Pliego, tuve el placer de dirigirlo en selecciones nacionales, era un pulpo. Esa mitad de la cancha con Pliego y Papi Pichardo, recuerdos muy gratos. Papi Pichardo Mocano. Jorge, Mocano, cuando sí. miramos, no, Moca y La Vega, Jarabacoa, San Cristóbal, son bastiones en el fútbol dominicano en la historia. Eran. Pero vamos aquí. Usted hablaba del mundial. La FIFA es el organismo deportivo que más capitaliza y reembolsa a las federaciones internacionales. Entonces, ¿desde cuándo la República Dominicana ha recibido respaldo de la FIFA
y no se ha podido desarrollar esa estructura que usted señala. Siempre. En mayor o menor grado, la FIFA es un suplidor de recursos económicos a los entes que hacen posible que la FIFA sea la FIFA. Es decir, en una imaginaria pirámide de organización, tenemos los jugadores, tenemos los clubes, tenemos las asociaciones, tenemos las federaciones y lógicamente en la cúspide vienen las elecciones, los países mundialistas, todo ese dinero que se recauda, vías derechos de televisión, vías entradas, vías patrocinios. Como la FIFA es un organismo sin fines de lucro, y ahí yo creo que es bueno recordar que decir sin fines de lucro no significa que no tenga que producir ganancias, sino que significa que los recursos que recibe tienen que ser reinvertidos en fortalecer la estructura del fútbol mundial. Y lógicamente hacen cursos de capacitación y esas personas que en principio van a capacitarse tienen que contraer el compromiso de convertirse en multiplicadores. Miren, hace poco tiempo, producto tal vez del aburrimiento, mucha gente se pone a teorizar, ¿entiendes? Ahora todo el mundo es especialista en cómo recuperarse del COVID. Toma miel con azúcar, ponle limón, ponle, qué sé yo, mil cosas. Y así en todas las áreas. Y en el fútbol aparecen estos vendehumos, que son los que llegan y todos lo saben, y dicen que un factor elemental para el desarrollo del fútbol en República Dominicana es hacer estadios modernos. Y lógicamente no me niego a que los ingenieros demuestren su capacidad y se ganen unos pesos haciendo estadios. Pero la infraestructura, al menos en el fútbol, no es vital para el desarrollo. Tenchi decía recién de Moca. Moca toda la vida se pasó jugando en el campo de fútbol del Colegio Don Bosco, que era irregular, que tenía piedras, pero de ahí surgieron los mejores futbolistas del país. Moca ganó torneos, nutrió a selecciones nacionales. Moca tiene desde hace 5 años uno de los estadios más bonitos del país. No ha vuelto a producir futbolistas, no ha vuelto a ganar nada. San Cristóbal, otro histórico del fútbol dominicano. San Cristóbal, ¿perdón? Humberto Nova. Humberto Nova. Por cierto, un gran ser humano. Así es, un gran ser humano. Damaso García jugó fútbol, ¿verdad, Tenchi, don Bauer? Así mismo. Sí. Sí. Fue capitán de la selección nacional. Wow. Los padres. Damasito y su hijo una estrella. No, ese muchacho un fenómeno. Con ustedes, no de Rolando, o sea. Definitivamente. El ADN se comunicó. Sí. Mira, sé que estas consideraciones que estoy externando, sobre todo en un medio que llega tanto a toda la geografía nacional, va a producir reacciones y no agradables. A nadie le gusta que le digan, pero ¿es verdad que Moca antes producía grandes futbolistas? No lo pueden negar. ¿Es verdad que tiene un estadio magnífico ahora? No lo pueden negar. San Cristóbal, de donde proviene quien durante 20 años dirigió antojadizamente la Federación Dominicana de Fútbol, tiene 7 campos de fútbol en menos de 2 kilómetros cuadrados. Y San Cristóbal no le gana ni a Quijada Quieta. Sin embargo, antes, cuando jugaban en el Refor, eran un poderío futbolístico. Entonces, este planteamiento me lleva a concluir que sí
A todo el mundo le gustaría jugar en un estadio con una superficie de juego regular, preciosa. Pero se puede jugar fútbol en terrenos irregulares. Así es. Don Bauer, ¿qué tanta satisfacción le ha dado el Club Bauer FC en esa experiencia, tanto como el presidente del mismo? Eso por un lado, y ese reconocimiento a su trayectoria, me parece que en el 2017, que le hizo la Liga Dominicana de Fútbol. Dos preguntas en una. Bien, lo de estar en la liga profesional fue una gran satisfacción. Nadie nos obligó a entrar, sabíamos cuáles eran nuestros objetivos, sabíamos cuáles eran nuestras limitaciones, y bueno, cumplido el proceso, consideramos de que no conducía a ninguna parte, sobre todo que Bauer somos Jorgito Allen y yo. Sí. Es decir, somos una familia que vivimos par, poro y del fútbol, y lo poco o mucho que producimos lo reinvertimos en el fútbol. Cuando veíamos que eso no tenía razón de ser, porque en 3 años ni siquiera en una servilleta nos rindieron un informe, era una falta de respeto. Y así lo manifestamos y así salimos. ¿Arrepentido? No. ¿Por qué? Porque nadie me obligó. ¿Contento de haber estado? Sí. ¿Contento de haber salido? Sí, señor. Y antes de pasar con Tenchi, agradecer la sintonía del dirigente deportivo Julio La Antigua, que a través del Club Alianza lleva a cabo una labor titánica ahí en toda esa parte que tiene que ver con los alcarrizos. Me consta la labor que hace Julio en el voleibol, el fútbol también. Uno de esos héroes, Tenchi, don Bauer, que pasan un tanto desapercibidos, pero que en el día a día hacen una labor, yo diría que aparte de titánica, heroica, toda vez que en medio de tanta inversión de valores, ellos tienen esa visión de tratar de obtener de esos jóvenes en el ámbito deportivo lo mejor de sí. Y de verdad que me quito el sombrero. Yo sé que como Julio La Antigua deben haber cientos de dirigentes que contra viento y marea y sin las condiciones mínimas llevan a cabo una labor titánica. Así como Julio, también está el licenciado Giovanni Delgado ahí en los Alcarrizos. O sea que hay que quitarse el sombrero ante esta gente. Tenchi, don Bauer. Adelante, Tenchi. Así es. Mira, le quería preguntar a nuestro invitado, Jorge Rolando Bauer. Los dominicanos nos emocionamos cuando vimos el debut de Mariano Díaz con el Real Madrid, de Junior Firpo con el Barcelona. ¿Cómo lo has visto, Jorge, a ellos? Y esa diáspora que usted mencionó al principio, ya viene una generación que ha crecido, que se ha desarrollado practicando el deporte, especialmente en Europa, de esas dominicanas y dominicanos que viven por allá. Bueno, uno tiene que sentirse orgulloso de que hayan sido paridos en República Dominicana, ¿no es cierto? Eso por una parte, eso es innegable, incuestionable. Por la otra también tenemos que escuchar, por ejemplo, Mariano lo ha dicho abiertamente, que él ambiciona a jugar en la selección española. De hecho, ha jugado en selecciones con límites de edad, y Junior, mucho más joven, no ha llegado al techo de su producción futbolística, pero sí son un estímulo para las nuevas generaciones. Hay muchos jóvenes futbolistas dominicanos en universidades de los Estados Unidos, en diferentes partes, que tienen que fijarse en ellos, pero si ellos pudieron, ¿por qué no nosotros? Es decir, llegar al Barcelona, llegar al Madrid, son privilegios extraordinarios. Es como ambicionar a ser bautizado en el Vaticano por el Papa Francisco. Es muy difícil.
pero lógicamente se puede soñar. Mira, antes de entrar, porque yo sé que pasan los momentos finales, tanto Tenchi como Héctor, no sé si todos lo saben, pero quiero dejar un testimonio una vez más de mi agradecimiento eterno a el inmenso Willy Rodríguez. Sí es. Yo no sé si ustedes sabrán que en 1982 fue el primer mundial que narré para Reintel. Y Willy dirigía HIZ, la emisora radial del señor José Bonilla. Cuando termina el mundial, don Juan López, propietario de Óptica López y de el conjunto de Radio Disco. Disculpe, don Bauer, me corrija aquí Francis, el Control Master, que es H-I-N, no H-I-Z, H-I-N. H-I-N, gracias, Sí, perfecto, sí. muy amable, sí, Sí. H-I-N. A Willy lo contrata Juan López, y entonces nos encontramos y me dice, ¿te animas a hacer un programa de radio? Le digo, Willy, yo lo único que sé es de fútbol, solo fútbol. Perfecto, dale para allá. Y comencé los sábados, después de un señor que se ocupaba de carrera de caballos. Y después con Willy establecimos una relación muy bonita, me lo llevé al Pico Duarte, hizo una transmisión histórica desde el Pico Duarte, pero no quería dejar, ya que estoy en la casa de él, Sí. Y de ustedes, de manifestar este testimonio de agradecimiento eterno a Willy. Así es, qué bien, qué bien. No, pero importante ese agradecimiento a una leyenda de la radio en República Dominicana, nuestro querido director. Jorge, hemos visto grandes empresarios que han estado invirtiendo en el fútbol. Por ejemplo, mi amiga Yanes Rivera, que es vegana, pero ni hablar del señor García en Thiago, entre otros. Podemos decir de que dentro de lo que es el desarrollo de la estructura que usted señala, es valioso ese tipo de respaldo. Es inmensamente valioso. Yo creo que la pauta, el derrotero lo ha marcado el ingeniero Manuel Estrella, como empresario exitoso, como un referente. Creó Cibao Fútbol Club con una visión extraordinaria. Fíjate que Cibao Fútbol Club nace, crece y se desarrolla en Santiago, pero la visión del ingeniero Manuel Estrella es Cibao, es decir, que lograr que todo el Cibao se sienta identificado con su equipo de fútbol. Eso es tener un pensamiento amplísimo. Y lógicamente la paciencia, tiene una espalda ancha, es decir, tiene muchos recursos. Si alguien piensa que el fútbol profesional en República Dominicana es rentable, le puedo decir por experiencia, no. Ay, ay, ay. Don Bauer, ahí, disculpen, mientras usted iba hablando, don Willy Rodríguez, establecimos contacto vía telefónica con él. Me dice que le dé las gracias a usted, que se siente muy bien de escuchar esas palabras y que sepa que la admiración hacia usted y ese sentimiento de gratitud es recíproca. Así es que sirvo de canal para esas palabras de don Willy hacia usted. Gracias, muy amable, es halagador. ¿Cómo no? Don Bauer, a nivel de las categorías que usted hablaba de sub-20, sub-17, y ponía ese gráfico, ese paralelismo que cae como anillo al dedo, de el caso de los choferes que le ponen en sus manos un Mercedes-Benz, imagínense ustedes qué va a pasar. Me voy a tener de andar en carro público los próximos 30 años. Entonces, voy en esto, la pregunta gira en torno a esto. A nivel de esas categorías,
¿cómo evalúa a usted, si se puede en una escala de 1 al 10, la formación que están recibiendo estos jóvenes, no solamente desde el punto de vista del fútbol atlético, sino integral? ¿Cómo usted lo evalúa en ese sentido? Creo que tendríamos que hacer 2 divisiones. Sí. No tendrían, pero es real. Uno es el fútbol de los clubes medianamente organizados y las escuelas de fútbol. Si los clubes cumplieran a cabalidad su rol, los clubes deportivos, las escuelas de fútbol especializadas serían absorbidas por los clubes poderosos, pero no lo cumplen. Y después está el fútbol en los sectores desfavorecidos, en los barrios. Mire, de Arroyo Hondo, de Naco, de Piantini, no van a surgir figuras del fútbol. La razón es muy simple. Cuando haya que hacer la milla extra, cuando haya que dejar de salir el viernes porque el sábado a la mañana hay que salir a las 7 para ir a competir a Santiago, el muchacho de 16, 17 años que tiene las hormonas revueltas, difícilmente lo haga. Eso por una parte. Por la otra, los mejores educadores tendrían que estar en los sectores populosos y no lo están. Desafortunadamente, creo que tenemos que revisarnos. Les voy a contar algo. ¿Cuánto hace que estamos hablando con el país, tanto Héctor como Tenchi? Bueno. ¿40 minutos? Sería unos 40 minutos, sí. Como 45, como 45. 45 Claro. minutos, sí. ¿Saben qué? Yo he hablado con ustedes de fútbol mucho más tiempo que lo hice durante 20 años con el antiguo presidente y mucho más tiempo que lo he hecho con los actuales dirigentes de la Federación Dominicana de Fútbol. ¿Qué? Lo cual Wow. no es porque sea yo, lo cual me parece un desperdicio. Es decir, no puedo visualizar. Admito que tengo enormes limitaciones de comprensión, pero no es posible no servirse de la experiencia, no para hacerle caso, sino para tratar de acortar los periodos de aprendizaje. Wow. Esto es real, no es simpático, pero es así. Los dominicanos lo sabemos, que fue el acto de corrupción más grande en la historia del deporte dominicano, el de Osiris Guzmán y la Federación Dominicana de Fútbol en su momento. Usted, que desde que llegó a República Dominicana, ama, vive, ha disfrutado y ha vivido del fútbol, ¿cómo lo evalúan en otros países un golpe mortal como ese? Bueno, mira, a mayor grande el desarrollo del fútbol, mayor la corrupción. Es decir, la corrupción ha hecho metástasis, ¿lo entiendes? Desafortunadamente. Hasta Michel Platini innecesariamente está salpicado. Joe Avalanche, el otro era presidente. Pienso que tenemos que estar muy vigilantes. No tanto porque ¿qué es lo que van a hacer con ese dinero? ¿Qué es lo que se visualiza hacer con el fútbol? Tenemos una idea, tenemos un plan maestro, sometemos ese plan maestro a consideración de los antiguos. En las sociedades orientales, los viejos somos una referencia. En las sociedades occidentales, los viejos molestamos. 5 minutos que nos quedan. Tenchi, como es la normativa, preguntas puntuales y rapiditas. Don Bauer, actualmente,
¿con quién se queda usted si lo ponen a elegir un jugador que sea la cara de su equipo? Leonel Messi, Cristiano Ronaldo, y esos dos jugadores, ¿dónde usted lo pone en el contexto histórico como el mejor jugador de todos los tiempos? Dos preguntas en una. Bueno, una respuesta para satisfacer esa pregunta. Me quedo con los dos. Soy ambicioso. Bueno. Y en el contexto del mejor jugador de todos los tiempos, ¿están en su top 5, su top 5? Edson Arantes do Nascimento, lejos. Ok. Jorge, la República Dominicana, ¿qué significa para usted? Mira, estoy aquí por opción. Cada vez que salgo del país y tomo el avión y el avión comienza a elevarse y veo esa costa transparente, me da tristeza, que solamente se compensa con la alegría cuando ese mismo avión me llegó, me trae. Aquí tengo mis amigos, aquí tengo mi familia, aquí tengo mis raíces. Les voy a confesar algo, Héctor y Tenchi. En Argentina no asistí ni siquiera al entierro de mi padre y de mi madre, y a la funeraria Blandino, desafortunadamente, voy con frecuencia. Esto es revelador, esto no lo vas a encontrar en internet, pero eso es lo que significa República Dominicana para este patagónico que les está hablando. Don Bauer, ¿qué siente usted? ¿Siente algún tipo de impotencia? ¿Cómo puede definir cuando usted sabe que, y lo ha dicho, que el dominicano tiene el fenotipo para hacer grandes cosas en el ámbito deportivo, y delimitamos ese campo al fútbol como tal? Eso que usted habló de que el tiempo que tiene hablando con nosotros quizás ha sido mayor al tiempo que ha podido hacer lo mismo, por ejemplo, con las autoridades del fútbol, las anteriores y las actuales. En ese contexto, ¿siente impotencia de que quizás las cosas no se están haciendo bien, que pudiesen enmendarse y conjuntamente con el talento físico per se que tiene el dominicano, lograr grandes cosas? ¿Siente ese dejo de nostalgia o de impotencia, don Bauer? Bueno, mira, en primer lugar, indudablemente que en mi parecer, yo no soy un académico, Héctor. Yo soy un autodidacta. Sí. Mi capacitación es solamente técnica. Soy un entrenador calificado, graduado en Francia, con la licencia A de Estados Unidos de hace 800 años. Mi parecer es simplemente el parecer de alguien que sufre el fútbol, que vive el fútbol. No tiene por qué ser escuchado. Ahora bien, si me preguntan, yo lo digo. Pero no tengo una varita mágica. Pero no solamente a mí, hay líderes. Pascasio Mendoza ha hecho un trabajo extraordinario. Son gente que saben dónde están hasta los más minúsculos estadios del país. Hay gente que llega al país, que teoriza, pero no sabe que en Ojo de Agua hay un estadio de fútbol frente a lo que era la casa de Bebé Mirabal, la mamá de Jaime David. Así es. Es decir, que al fútbol hay que gozarlo, pero al fútbol, para gozarlo intensamente, uno tiene que haberlo sufrido. Pero ya te digo, Bauer simplemente es una persona que sufre y que disfruta del fútbol. Y entiendo que soy una persona incómoda porque no soy complaciente. Y al no ser complaciente, eso incomoda. Y toca con mucho interés. Eso es así. Tenchi, despide, hermano. Este último minuto. Sí. Para decirle hoy públicamente que Jorge Rolando Bauer, argentino-dominicano, ha quedado exaltado al templo de la fama de Deportes en la Z. Así es. Usted es el primer inmortal. Definitivamente. Oye, del templo de la fama
de Deportes en la Z. Hermano, muy agradecido por sus atenciones y continúe así, que usted está entre los inmortales del fútbol en la historia de República Sin Dominicana. duda, sin dudas. Un honor, don Bauer. Feliz tarde, buen fin de semana y un honor para nosotros.